complace presentar al doctor José de Jesús Ibarra Sánchez, que viene en representación de la doctora Sarara López Luque, que por cuestiones de fuerza mayor no pudo asistir a este evento y bueno, les ofrece una disculpa. El doctor José de Jesús viene del Centro de Investigaciones en Óptica de León, pertenece al grupo de investigación de nanofotónica. Él es licenciado en ingeniería química, es ingeniero en química, hizo una maestría en ingeniería química y un doctorado en ciencias en ingeniería química. Además, hizo un postdoctorado en el CIO. El doctor tiene diferentes publicaciones en revistas internacionales, también tiene 6, y ha participado en la publicación de 2 libros y ha hecho una estancia de investigación en el Instituto de Ciencias de los Materiales en Madrid en el 2010. Sin más preámbulo, me complace presentar al doctor y la conferencia que él nos va a presentar se titula Síntesis y caracterización de nanoestructuras magnéticas para aplicaciones biomédicas, hipertermia magnética. Cedo la palabra al doctor. Muchas gracias por la presentación y reitero nuevamente la disculpa de la doctora Sarara que no pudo venir por causas de fuerza mayor. ¿Cómo le cambió aquí? Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a presentarles una reseña rápida de lo que, rápida de lo que hemos hecho en el CIO, que básicamente vamos a dar un paseo por, gracias. Ajá. Muchas gracias. Sí, ahí está. Voy a darles una reseña de lo que hemos hecho en el CIO, desde nanopartículas magnéticas hasta nanoestructuras magnéticas con diversas propiedades. Primero, tenemos que iniciar definiendo que es una presentación que en muchos lados se hace, ¿no? ¿Qué es la nanotecnología? Y es algo que se está utilizando actualmente en diferentes áreas. Recordemos que la nanotecnología estudia materiales o interacciones biológicas e inorgánicas, materiales entre 1 y 100 nanómetros en alguna de sus dimensiones. Recordemos que pueden ser 3 para que en este caso sea una nanopartícula. En este caso, el diseño de las propiedades cambia radicalmente a nosotros disminuir el tamaño, principalmente las propiedades eléctricas, ópticas y en nuestro caso las propiedades magnéticas, lo cual nos ayuda muchísimo en las aplicaciones biomédicas que vamos a ir mencionando posteriormente. Sí, entonces este tipo de tecnología nos abre un preámbulo bastante interesante y es un campo que actualmente está en boca de todos. Ahora, por otro lado, la nanotecnología se puede aplicar en diversos sectores: nanodispositivos, ingeniería óptica, defensa, bioingeniería, nanotejidos, energía, medicina y nanobiotecnología. En ese sentido, sí se requiere una alta especialización y además de colaborar con diversos grupos, debido a que el trabajo se vuelve multidisciplinario, entre que se requieren físicos, químicos, ingenieros eléctricos, etcétera, se vuelve bastante interesante. Ahora, las aplicaciones van desde discos duros, dispositivos, bocinas, así como algunas aplicaciones biomédicas como agentes de contraste, etcétera. Ahora, actualmente existe un gran estudio de nanomateriales, ¿no? De nanopartículas de plata, de oro, nanopartículas magnéticas, etcétera. En nuestro caso, nosotros utilizamos las nanopartículas magnéticas para aplicaciones biomédicas debido a las siguientes razones, y ahorita las vamos a ir aterrizando conforme vayamos analizando las propiedades físicas de los materiales. Por ejemplo, ¿por qué se utilizan las nanopartículas magnéticas en aplicaciones biomédicas? Principalmente porque una nanopartícula presenta un comportamiento superparamagnético, lo cual nos evita la agregación del material. La otra es que tiene una muy buena respuesta magnética y podemos nosotros liberar un fármaco a través de
de un campo magnético externo. Además tenemos una buena dispersión, es biocompatible y bueno, podemos nosotros hacer muchísimas labores a través de la circulación en la sangre. Otro punto importante es el tamaño que presentan las nanopartículas y bueno, cambian sus propiedades eléctricas y ópticas en muchos de los casos. Voy a tomar más. Por otro lado, bueno, la superficie de las nanopartículas magnéticas nos ayuda bastante a poder nosotros funcionalizar y hacer aplicaciones con diversas enfermedades o males que actualmente pues no se tiene soluciones inmediatas o las situaciones que a veces tiene una respuesta negativa el tratamiento que actualmente se tiene. Ahora, si nosotros vemos el tamaño de las nanopartículas que va entre 1 y 100 nanómetros, podemos ver que puede interactuar bastante bien con proteínas, con el ADN y principalmente con células, que es donde nosotros hacemos la labor biomédica, ¿sí? Ahora, como lo mencionábamos, estos líquidos o estos ferrofluidos magnéticos son altamente biocompatibles porque una vez que son ingeridos o una vez que están en el sistema biológico son opsonizadas por las células de Kupffer y tienen rutas metabólicas las cuales pues, van al hígado y pueden salir de forma natural. Entonces en ese sentido introducir este tipo de materiales pues no genera problema. Además y ahorita lo vamos a mencionar, podemos tener administraciones de fármacos muy puntuales en la zona dañada, en la zona del tumor o a través de calor, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener diversos nanocompuestos magnéticos, desde agujas, aglomerados o nanopartículas, que es en nuestro caso. Obviamente dependiendo del tipo y la forma que tengamos va a depender la aplicación principalmente. Ahora, ¿por qué nosotros utilizamos el óxido de hierro para este tipo de aplicaciones? Una de las principales es que es biocompatible con el ser humano y es un compuesto altamente abundante en el planeta, por lo cual su costo no es tan elevado, ¿sí? Entonces, esas son las principales ventajas. Ahora, para que nosotros entendamos las propiedades magnéticas o por qué nosotros utilizamos magnetita en sistemas biológicos, tenemos que entender el fundamento de por qué un material es magnético desde el punto de vista atómico. Si nosotros vemos, el giro del electrón nos va a generar un spin. Dependiendo de hacia dónde gire, yo voy a tener una orientación norte-sur o sur-norte, dependiendo. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, un trozo de hierro, cualquiera, o un trozo de níquel, y lo que podrán observar son monodominios, donde cada uno de estos dominios tiene una cierta orientación, un cierto momento dipolar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en muchos de los materiales? Pues estos monodominios se anulan, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico un campo magnético, lo que hago es alinear todos los monodominios hacia una sola dirección, y es cuando yo digo que tengo magnetizado un material, ¿sí? Entonces, esa magnetización va a depender del campo magnético principalmente, y bueno, tenemos algunas propiedades que son como la susceptibilidad magnética que se utiliza bastante. Entonces, en ese sentido podemos nosotros imaginarnos diferentes respuestas de los materiales a campos magnéticos externos, y podemos tener una clasificación interesante que son los materiales ferromagnéticos, ¿sí? Los materiales paramagnéticos y los materiales diamagnéticos. Entonces ustedes por aquí se preguntarán, bueno, ¿y en dónde entran las nanopartículas? ¿O qué tipo de clasificación es? En este caso, como lo mencionaba anteriormente, cuando nosotros hacemos un material de un tamaño muy pequeño, estamos hablando de la escala nanométrica de 1 a 100, ¿qué es lo que sucede con los multidominios? Pues yo empiezo a hacer simplemente monodominios, y una nanopartícula presenta solamente un monodominio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo voy a tener estos momentos dipolares al azar y se van a neutralizar entre ellos, ¿sí? Entonces, en el momento que yo aplique un campo magnético, los oriento. Mientras no haya un campo magnético externo, no va a haber respuesta magnética del material, y este comportamiento se le conoce como superparamagnético, que es la primera clasificación que habíamos puesto. Ahora, tenemos que visualizar esta parte y vamos a dejarlo ahorita en la mente. Estos son los tres principales materiales magnéticos, además del gadolinio, el hierro, el cobalto y el níquel, de la tabla periódica. Ahora, nosotros principalmente utilizamos magnetita. La magnetita, bueno, tiene una estructura cúbica de este tipo,
donde las bolitas grises son los átomos de oxígeno, y la estructura de la magnetita presenta dos hierros 3, los cuales sus momentos dipolares se anulan, y un hierro 2. ¿Sí? Este hierro 2, que está desapareado de un electrón, es el que le da el carácter magnético al material. Entonces, aquí es donde parte mucho del trabajo que hemos hecho ahí en el CIO. ¿Qué sucede en muchos de los trabajos para aumentar la magnetización de los materiales? Pues se sustituye uno de los hierros por un cobalto, que es un hierro, un 3 más, o por níquel. O a veces se sustituye este átomo por el níquel, en su caso. Entonces, debido a que este átomo está desapareado, es el carácter magnético de la magnetita, ¿sí? Aunque redunde. Ahora, les voy a presentar este ciclo de histéresis, que es básicamente una de las herramientas principales que nosotros tenemos para determinar la capacidad o el desempeño de un material con respecto a un campo magnético o la respuesta a un campo magnético externo. Esto se le conoce como un ciclo de histéresis y es una huella digital para cada material. Dependiendo de si yo tengo un ferromagnético, un superparamagnético o etcétera, este ciclo de histéresis va a cambiar. Vamos a explicarlo para que podamos entender los resultados que hemos obtenido. Imagínense ustedes que tienen un material que nunca ha sido sometido a un campo externo, a un campo magnético externo, es un material virgen. En ese sentido, se encuentra aquí en el origen. En el momento que yo empiezo a aplicar un campo magnético, los momentos dipolares que pusimos en la diapositiva anterior se van a empezar a alinear poco a poco. No es una alineación instantánea, sino es cuasi estacionaria, de forma gradual. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a llegar un momento en que yo tengo alineados todos los materiales aquí en la línea azul, y aquí ya no voy a poder magnetizar más, y esto se le conoce como magnetización de saturación. Entonces, si yo empiezo a aplicar un campo magnético pero inverso, en lugar de regresar por esta línea, se regresa por la línea amarilla, ¿sí? Y entonces llego a este punto, y ahorita lo vamos a explicar qué tiene tanto injerencia en las aplicaciones numéricas, que es la magnetización de remanencia. Viene por acá y llega hacia acá. Vuelvo a aplicar un campo magnético en otra polaridad y regresa por este lado. Entonces, este ciclo de histéresis que presento aquí en amarillo es el ciclo de histéresis típico de un material ferromagnético. ¿Qué sucede con un material superparamagnético? Pues básicamente esta línea está sobrepuesta. Es una S, si lo quieren visualizar, o una forma sigmoidal de este tipo, de Langevin. Perdón. Entonces, de aquí podemos nosotros, de esta figura podemos sacar tres parámetros muy importantes, que es la magnetización de saturación, la magnetización de remanencia y la coercitividad. Estas tres variables son muy importantes. La primera es que yo necesito una magnetización de saturación alta. ¿Por qué? Porque si yo meto un material a un sistema biológico, no tengo que saturar tan rápido el material para que yo, en el momento que yo ingreso el material al sistema biológico, pueda hacer la tarea que ya tenemos como objetivo, antes de que las células lleguen y me saquen mi material. Ahora, si yo tengo una remanencia, ¿qué significa esto? Que yo voy a tener el material magnetizado cuando no haya un campo magnético. Entonces eso es malo también, porque puede quedarse por ahí en alguna célula y empezar a reducir alguna proteína o empezar a hacer alguna cosa que no es deseable. Y la otra es la coercitividad, ¿sí? Esto es muy similar a lo que se ve en mecánica de fluidos, que es un pseudoplástico, que es decir, que yo voy a aplicar un cierto campo magnético y no voy a obtener respuesta sobre el material hasta que llegue mínimo a ese campo magnético que es la coercitividad, y a partir de ahí voy a tener una respuesta. Entonces tampoco me conviene eso, porque hay ciclos que están muy abiertos. Es decir, ustedes por ejemplo visualicen cuando están en el laboratorio y tienen un agitador magnético y le van agregando un imán. A cierta distancia el material o el imán no tiene acción, hasta que llegan a cierta distancia es cuando empieza a haber una acción. Es debido a esto, a la coercitividad del material principalmente. Entonces, por eso yo ocupo un material superparamagnético, porque mi coercitividad prácticamente tiene que ser cero, es decir, por el mínimo campo magnético que yo le agregue tiene que tener respuesta mi nanopartícula, y en el momento que yo quite mi campo magnético no tiene que quedar con remanencia.
¿sí? Entonces, eso aplica solamente para los superparamagnéticos y no para un ferromagnético. Ahora, ¿cómo podemos controlar ese ciclo? Pues es muy simple, bueno, relativamente, a partir de la síntesis. Es decir, con el tamaño yo puedo pasar de un material ferromagnético donde, como pueden observar, tengo un ciclo abierto, a un material superparamagnético. Entonces, volvemos aquí a la situación. ¿Qué es lo que yo necesito? Pues controlar la síntesis. A partir de la síntesis yo puedo tener propiedades superparamagnéticas y tener una coercitividad de 0 prácticamente y una remanencia de 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede en aplicaciones biomédicas? Bueno, generalmente este es el camino no nada más para los materiales magnéticos, sino para todos los nanomateriales, plata, oro, aunque sean muy biocompatibles. Lo primero que se hace es la síntesis y la caracterización. Posteriormente se le hace una modificación superficial si lo requiere, porque en algunos casos la síntesis es en medio orgánico y hay que hacer una transferencia, un intercambio de ligandos. Y posteriormente se hace la evaluación en medicina, sea la aplicación que se vaya a estudiar. Entonces, ¿yo qué ocupo para mis aplicaciones biomédicas? Pues bueno, que mi material sea no tóxico. Ya dijimos que la magnetita es no tóxica, sí tiene una toxicidad, sí no tiene un recubrimiento. Que sea biocompatible, que sea una suspensión coloidal, es decir, en agua. Y que tenga una aplicación ya sea in vitro o en vivo. Ahora, en ese sentido, pues podemos visualizar que la nanotecnología, pues como lo dice todos los libros y muchas introducciones de artículos, es un material que se encuentra entre 1 y 100. Pero si en ese sentido analizamos, 1 y 100 es un rango brutal y en nanotecnología es mucho mayor. Entonces, para aplicaciones biomédicas, nosotros nos centramos en tamaños de partícula entre 10 y 30 nanómetros. ¿Por qué entre 10 y 30? Porque si yo tengo partículas muy grandes, van a ser detectadas por el sistema inmune y me las van a eliminar en un instante muy rápido y no voy a poder hacer la tarea que requiero. Si yo tengo nanopartículas muy pequeñas, pues prácticamente su respuesta del campo magnético es muy mínima. Entonces, entre 10 y 30 queda una área bastante interesante para yo poder hacer mi nanomaterial. Ahora, ¿puedo tener nanopartículas menores de 10? Sí. Tiene una respuesta a un campo magnético alta, eso sí puede suceder, pero eso lo controlo yo a través de la síntesis y a través de la cristalinidad del material. Ahora, por otro lado, pues imagínense ustedes que van a meter un material nanométrico, N. Entonces, yo lo que desearía es que mi nanomaterial, pues todas fueran del mismo tamaño, para evitar un aglomerado por ahí en el momento que yo le inyecte y me genere un trombo y me genere un problema todavía mayor que al que ya tenemos. Entonces, ¿cómo puedo yo controlar el tamaño de partícula y lo que le conocemos como la polidispersidad? Pues a través de la síntesis. Entonces, en ese sentido, pues tenemos varias rutas, donde una de las típicas rutas utilizadas es la coprecipitación. Sin embargo, la coprecipitación presenta una amplia distribución de tamaños y, por ejemplo, también tenemos aquí la pirólisis láser que presenta una distribución de tamaños muy pequeña. Sin embargo, pues hablando desde el punto de vista de síntesis, la coprecipitación es un método muy simple. Mezclamos una sal de hierro 2 con una sal de hierro 3 en un medio básico y prácticamente en un instante tenemos mi magnetita. Sin embargo, pues no me va a servir muchísimo para aplicaciones biomédicas. Por otro lado, la pirólisis láser, yo tengo un haz y dejo un láser, dejo caer mi precursor sobre el láser, inmediatamente se oxida y me forma magnetita. Pero este tipo de técnicas son muy costosas y además, pues imagínense ustedes un precursor, yo lo someto a ese tipo de energía, pues me va a generar compuestos orgánicos no volátiles y también va a ser peligroso para el que está ejecutando esa labor. Entonces, en biomedicina, en materiales magnéticos, nosotros decimos que teniendo la polidispersidad menor al 20%, podemos utilizar este material para aplicaciones biomédicas. Si da un porcentaje mayor, pues bueno, buscaremos otra aplicación en otro campo. Ahora, otra parte que nosotros hacemos muchísimo, pues es la modificación superficial, ¿no? Donde tenemos la partícula, le podemos pegar un polímero, PEG, etcétera, y sobre esa superficie pegarle una droga, un anticuerpo, etcétera, y volverlo objetivo el material. Generalmente se utilizan grupos carboxílicos. Ahora, ¿cuáles son las propiedades generales de las nanopartículas magnéticas? Pues bueno,
Si yo tengo una buena síntesis, no se me tienen que agregar. En el momento, yo aplico el imán, aquí como se observa en la imagen, yo aplico el imán, jalo mi magnetita y en el momento que yo quito el imán, se vuelven a dispersar de forma natural en la solución, principalmente acuosa o orgánica, no importa. Tiene que tener una alta respuesta a un campo magnético, ¿sí? Es manipulable esto, y una alta respuesta a un campo magnético alterno. Ahora, vamos a retomar aquella diapositiva donde les puse lo de los monodominios. Y aquí viene una de la principal aplicación que hacemos ahí en el grupo. Como lo mencioné, tenemos momentos dipolares, ¿no? Al azar, en una nanopartícula, en un ferrofluido, vamos a ponerlo así. En el momento que yo aplico un campo magnético, pues todas se empiezan a orientar, ¿sí? En el momento que yo cambio la polaridad del campo, se empiezan a rotar otra vez los momentos dipolares para orientarse en la otra dirección. Esa rotación genera fricción y lo que me va a generar es calor. Entonces, aquí es donde entran las nanopartículas magnéticas muchísimo en la parte de hipertermia, ¿sí? Que es esta imagen que les ponemos. Entonces, yo puedo tener mis nanopartículas, las mando a la célula cancerosa, a la célula que está dañada, aplico un campo magnético alterno y voy a generar un calor o vaya un incremento de temperatura. Está reportado que si logramos aumentar 42 grados durante 30 minutos, podemos destruir la célula o, en su defecto, por lo menos dañarla, de tal forma que el tratamiento de quimio ya no tiene que ser tan agresivo. Entonces, esta es la parte interesante. Además, si hacemos específica la nanopartícula, pues se va a ir a la célula dañada y no me va a dañar otro tipo de tejidos. Entonces, podemos tener un calentamiento controlado muy específico a través de esta técnica. Otra aplicación es como agentes de contraste, donde en este caso pues la imagen se vuelve más oscura y podemos determinar un tumor canceroso de forma más exacta. Sí, esta es una de las. Ahora, como lo mencionamos, entonces, ¿qué es lo que yo deseo? Pues yo deseo un material que no sea polidisperso, que sea altamente cristalino, que sea magnético y que tenga una magnetización de saturación muy alta, ¿sí? Entonces, yo puedo lograrlo a través del método de síntesis. Entonces recordemos por ahí que existen dos métodos de síntesis. Los métodos físicos, que estos métodos son muy malos, son métodos, pues son los iniciales, son los que se utilizan a nivel industrial. Por ejemplo, Peñoles hace algo de nanopartículas de plata a través de esta metodología donde se pone a pulverizar y cada vez se hace más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. El problema de esta técnica es que yo tengo una polidispersidad brutal, o sea, no me sirve para aplicaciones biomédicas. Y la otra es a través de precursores con una ruta química, que es más controlable, pero depende de mucho de la ruta que yo esté utilizando. En ese sentido, yo tengo que retomar una teoría que fue hecha para polímeros, pero se retomó mucho para los nanomateriales, que es la teoría de la Merdy-Negar. Y esta teoría pues es muy lógica, ¿no? Cuando uno la analiza es bastante lógica. ¿Qué es lo que sucede? Si yo quiero tener un material monodisperso, yo durante su formación yo tengo dos etapas, que es la nucleación, que se forman los átomos de mi magnetita, y el crecimiento, donde empiezan a unirse, y después ya debido a la energía superficial y a la termodinámica, pues llega un momento en que ya no crece y se forman las nanopartículas. Si yo quiero un material monodisperso, estas dos etapas tienen que estar separadas, porque ¿qué sucede si yo las llevo al mismo tiempo? En el momento en que unos apenas se están nucleando, otros ya acabaron de crecer o van a seguir creciendo, entonces yo voy a tener un material con una amplia distribución de tamaños. Generalmente esta nucleación, este crecimiento, yo lo puedo separar a partir de temperatura si lo puedo lograr con la síntesis. Si no lo puedo lograr con la síntesis, pues va a suceder como en lo de coprecipitación. No sé si algunos de ustedes hayan hecho nanopartículas, por ejemplo, de plata, o hay alguien hecho magnetita a través de coprecipitación. Uno tiene sus soluciones de hierro 2 y hierro 3, las mezcla uno, no pasa nada. Pero en el momento que agrego el hidróxido de amonio o una solución básica, la reacción es instantánea. Entonces, estas dos etapas no las puedo controlar. Entonces, en ese sentido, pues, hay diversas rutas para producir nanopartículas magnéticas y también otro tipo de nanomateriales. Una, pues, es hidrólisis en solución, descomposición, coprecipitación, sol gel, spray pirólisis y láser pirólisis. Como podrán observar,
una de las técnicas más, que aquí presento, una de las técnicas con las que yo puedo controlar mejor el tamaño es a partir de descomposición orgánica, porque yo puedo controlar la temperatura en la reacción. En hidrólisis la reacción es prácticamente instantánea, al igual que con precipitación, y en este caso obtengo un tamaño de partícula muy amplio, y además aquí en hidrólisis en solución tengo tamaños mayores a 100 nanómetros. Entonces, también eso es un problema, porque ahorita como lo mencionamos, pues imagínense, hacen su nanopartícula que les queda alrededor de 90 nanómetros, luego le van a hacer un intercambio de ligantes, entonces va a quedar todavía mayor, y si le van a pegar una proteína, pues al final ya van a salir del área nano, ¿sí? Entonces tenemos que hacer partículas pequeñitas con baja polidispersidad. El problema del láser pirólisis y spray pirólisis es el costo del láser principalmente y las consecuencias ambientales que lleva, además de que se producen cantidades muy pequeñitas, ¿sí? Esta síntesis de spray pirólisis y láser pirólisis son síntesis en continuo, mientras coprecipitación, bueno, de sol gel para acá son reacciones en batch, y también eso es importante mencionarlo, ¿sí? Entonces, yo con descomposición térmica puedo obtener tamaños de partícula bastante buenos. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con la síntesis por coprecipitación? Como les mencionaba, yo tengo un hierro 2 y un hierro 3 y los llevo en medio básico, de acuerdo a esa escala de pH y de potencial, es donde yo formo la magnetita. Como esta reacción es muy rápida, pues de entrada me va a generar partículas grandes y partículas pequeñitas. No me va a servir para aplicaciones biomédicas. Además de eso, como es el medio acuoso directamente la reacción, pues la magnetita también se me va a oxidar en otros productos que no son deseables, como la magnetita o un oxidróxido de hierro. Ese tipo de materiales no son buenos para las aplicaciones que queremos, porque magnéticamente son menores. Entonces yo resto magnetita y meto otro tipo de óxidos de hierro que no me van a ayudar. Además, algunos de ellos sí pueden reducir las proteínas y tampoco me sirven para aplicaciones biomédicas. Por eso, entonces, resumiendo esta técnica, pues sí es una técnica muy reportada que muchos grupos utilizan. Sin embargo, el material no presenta muy buenas propiedades para aplicaciones biomédicas, ¿sí? Ahora, esta es la síntesis que nosotros prácticamente hemos llevado bastante tiempo a cabo, que es se le conoce como descomposición térmica. En la descomposición térmica yo parto de un precursor de hierro, que en este caso como programa se va es un hierro 3. Entonces, si recordamos por ahí, para la magnetita yo ocupo hierro 2 y hierro 3 para formarla. Entonces, necesito un reductor parcial para que parte de este hierro 3 se vaya a hierro 2, pero no todo. Entonces, en el momento que yo tenga la reacción, me forme el F3 o 4. Además de eso, bueno, de necesitar el agente reductor, necesito agentes tensoactivos para disminuir la tensión superficial, y para eso utilizamos oleoilamina. Y una de las partes más importantes es la temperatura. Entonces, yo necesito un solvente de un amplio rango de temperaturas que me permita controlar la síntesis para separar la nucleación del crecimiento, y además requiere un punto de ebullición muy alto para que yo pueda descomponer la cadena alifática del precursor que estoy utilizando. Entonces, típicamente se utilizan solventes orgánicos de alto punto de ebullición, y ese es el esquema de reacción. Al final del día, yo lo que obtengo es magnetitas recubiertas de ácido oleico y de oleoilamina, y bueno, se empieza a generar una cantidad interesante de CO2. Ahora, como podrán observar, aquí yo puse el acetilacetonato de hierro, que es un precursor, pero puedo partir de diferentes. Por ejemplo, esta es la ruta con acetilacetonato de hierro. Otra ruta que hemos utilizado es a partir de oleato de hierro y producir el F3 o 4. ¿De qué va a depender que yo utilice cloruro de hierro, pentacarbolino de carbono, cuprato, etcétera? Va a depender muchísimo de qué forma yo quiero obtener. En el grupo principalmente hemos hecho esferas que son de acetilacetonato de hierro, y hemos hecho cubos que son a partir del oleato. Entonces, en resumen, yo puedo controlar la forma también a partir del precursor. Ahora, con respecto a este tipo de síntesis, pues sí se vuelve un poco caótico tratar de encontrar un patrón, debido a que la cantidad de precursor pues no es clara. Por ejemplo, si partimos de pentacarbolino,
al aumentar la cantidad de precursor, disminuye el tamaño de las partículas. Y por ejemplo, con el acetilacetonato sucede lo contrario. Yo aumento la concentración y las partículas aumentan de 4 a 8 nanómetros. Entonces, pues no es clara en ese sentido. Y entonces, podemos nosotros visualizar que pues sí tenemos una problemática bastante interesante de resolver. Por ejemplo, uno de los primeros estudios que hicimos fue analizar cómo afectaba la velocidad de agitación en la síntesis del nanomaterial. Esto para fines de escalamiento, principalmente, porque queríamos escalar el proceso a través de similitud hidrodinámica. Entonces lo que observamos es que dependiendo de la agitación que yo utilizara, pues el tamaño de partícula iba a cambiar de forma interesante, ¿no? Teniendo un máximo de tamaño de partícula a 100 revoluciones por minuto. Entonces, eso ya también se me vuelve problemático, porque por ahí recordamos muchas veces en el laboratorio. Yo creo que la velocidad de agitación es uno de los parámetros que menos controlamos o que tomamos más a la ligera. No, sí tomamos en cuenta mucho las concentraciones, la velocidad de adición, pero muchas veces la agitación la dejamos ahí a un lado. Sin embargo, en el momento de escalarlo es fundamental, ¿sí? Ahora, es fundamental en una síntesis de un polímero o de un compuesto inorgánico, un fertilizante, por decir algún caso. Sin embargo, a la hora yo de escalar un proceso, si estoy hablando de nanopartículas, pues tengo que tener un tamaño controlable, es decir, no espero obtener hoy, por ejemplo, 7.7 nanómetros y mañana, haciendo las mismas concentraciones, 10.2 nanómetros. Entonces, sí tengo que conocer yo bastante mi síntesis. Entonces, esta fue una sorpresa interesante porque, bueno, con la velocidad de agitación, el tamaño de partícula también se puede controlar, que es una variable interesante. Ahora, por ahí mencionábamos mucho esa parte de separar las etapas de nucleación y crecimiento. También a lo largo de uno de los trabajos que hicimos fue que determinamos una cinética de crecimiento de la síntesis de las magnetitas, y lo que se obtuvo, bueno, aquí lo presenté en la gráfica, pero lo que se obtiene es un comportamiento sigmoidal similar al de las bacterias o a un comportamiento autocatalítico. Entonces, eso significa que al yo hacer un nanomaterial, viene a partir de la maduración de Oswald. Ese es el principio que gobierna la síntesis del material, es decir, unas nanopartículas crecen a expensas de otras, ¿sí? Entonces, eso es una conclusión interesante. Otra forma de controlar esta síntesis es a través del tiempo de reacción, donde, como pueden observar, llega un momento en que yo aumento ya el tiempo de reacción y ya pues prácticamente el tamaño de partícula ya no me cambia de forma interesante, ¿no? Además de que tiene un comportamiento no lineal, como lo podrán observar aquí, es completamente no lineal el material. Y por ejemplo, yo puedo tener tiempos de reacción de 10 minutos y tener un tamaño de partícula de 5 y en 50 minutos llevarlo hasta 12 nanómetros. A lo mejor en escala nanométrica cualquiera diga, bueno, de 5 a 12 pues es una cantidad muy, muy minúscula. Sin embargo, hablando de nanotecnología, es un mundo esta cantidad de hacer crecer. Y eso es uno de los principales retos actualmente en la síntesis de materiales magnéticos, ¿no? Tratar de hacerlos un poco más grandes. Porque si se fijan, yo por ahí les puse que el rango era entre 10 y 30. Aquí estamos en el límite inferior, ¿sí? Ahora, hemos hecho mucha magnetita, ya sabemos que funciona. Sin embargo, en la actualidad, pues, no nos conformamos con una propiedad, ¿no? Ya sé que es magnético el material, muy bien. Pero actualmente la síntesis no nada más de magnetita, sino de otros materiales, es orientada a darle varias propiedades al mismo material, tanto magnéticas como ópticas en nuestro caso. Entonces, uno de los primeros intentos fue en el 2005, donde se empezaron a hacer las nanopartículas de core shell. Inicialmente no era darle una propiedad óptica al material. Inicialmente, como ustedes saben, el oro es un material biocompatible, es un material bastante biocompatible. La magnetita lo es, pero no tanto. Entonces, una de las ideas no era darle esas propiedades, sino era yo recubrí mi magnetita con oro y quitarle algo de toxicidad al material o prácticamente reducírsela. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, hicieron unos core shell el núcleo de magnetita y el shell de oro, utilizando la técnica de descomposición térmica, porque bueno, como podrán observar, el tamaño, la polidispersidad pues prácticamente es muy pequeñita, todas las partículas se ven del mismo tamaño. Sin embargo, una de las propiedades que se vio
dañada fue la magnetización, donde como podemos ver, este ciclo de histéresis superparamagnético es para la magnetita y este es para el core shell, donde pasamos de 66 a 15 mg. Prácticamente le eliminamos toda la magnetización al material. Entonces, ha habido muchísimos trabajos de tratar de utilizar, por ejemplo, no nada más el core shell, sino poner una interfase ahí. También se le ha recubierto de plata, etcétera. Entonces, cambiando un poco de tema, en el grupo se han hecho bastantes materiales que tienen el fenómeno de up conversion, es decir, yo los excito en el infrarrojo y tienen una respuesta en el visible. Típicamente se utilizan tierras raras para darle esa propiedad de up conversion y la matriz que se utiliza es una matriz cerámica principalmente, de circonio, de itrio, dióxido de zinc, etcétera. Existen muchísimos trabajos acerca de esto. Entonces, aquí la situación es, yo tengo mi síntesis a partir de descomposición térmica, tengo mis precursores, tengo mi reductor y yo voy a llevar F3 o 4. Yo puedo cambiar esta matriz cerámica por mi matriz de magnetita y doparla con tierras raras para darle una propiedad óptica. Entonces, esa es la hipótesis que planteamos en el trabajo que hemos llevado a cabo el último año, es yo cómo puedo sintetizar un material que tenga propiedades magnéticas y propiedades ópticas del tipo up conversion. Pues bueno, la idea es, también partiendo de la misma síntesis, yo además de utilizar un precursor de hierro, pues también voy a utilizar precursores de tierras raras, de iterbio y erbio, para al final yo tener una nanoestructura magnética con propiedades ópticas, que sea una matriz de óxido de hierro con, óxido de magnetita con óxido de iterbio y óxido de erbio, principalmente. Entonces la metodología pues es relativamente sencilla y aquí vamos a entender muchísimo de la nucleación y crecimiento. Lo primero que hacemos es mezclar todo, mezclamos los precursores, el reductor, el surfactante y el solvente a temperatura ambiente. Utilizamos esta relación, que es la relación que nos ha maximizado la magnetización de saturación. Los mezclamos y lo vamos a llevar primero a 100 grados durante 4 horas a reflujo. Esto para lograr una buena solubilidad de este material, porque típicamente utilizamos acetatos que no son muy solubles en compuestos orgánicos, en solventes orgánicos. Posteriormente vamos a llevar a 200 grados durante 2 horas la reacción para yo generar la magnetita en núcleos. Y finalmente yo voy a llevar a 315, que es el punto de ebullición del solvente, 30 minutos para hacer crecer mi material. 200 grados nucleación, 315 grados crecimiento, ¿sí? Eso es utilizando 1 octadeceno. Hay otros solventes como el benziléter que ebullen a 260. Como podrán observar, el principal efecto que yo voy a tener es el tamaño del material. Si yo tengo mucha energía, voy a hacer crecer más la magnetita. Si yo tengo menos energía, voy a hacer crecer menos el material. Entonces, si yo utilizo un solvente de punto de ebullición menor, mi magnetita me va a quedar más pequeñita, ¿sí? Entonces, como lo mencionamos, uno de los retos pues, es hacerlo lo más grande posible. Posteriormente hacemos un lavado y bueno, tenemos las nanopartículas en hexano, y luego las vamos a calcinar y vamos a caracterizar todas estas propiedades. Rayos X, microscopía, infrarrojo, su magnetización de saturación y la emisión que presenta el material. Las relaciones que utilizamos en este trabajo fue desde magnetita sola hasta utilizar poco menos de la mitad de magnetita y una relación de 1,50 iterbio-erbio. Los tamaños de partícula que obtuvimos, pues no hay una correlación, solamente con la primera. Aquí en este caso no tenemos una correlación, sino con la primera nada más, que es el máximo tamaño de partícula que obtuvimos, debido a que es donde yo meto más precursor y pues automáticamente pues me va a aumentar más mi partícula. La polidispersidad, como podrán observar, prácticamente está menor a 0.2. Y tengo una disminución en la magnetización de saturación. Cuando yo tengo magnetita pura tengo 50, pero ya cuando meto la mitad me baja a 7.45. Ahora, ¿qué es lo que me dicen los espectros de rayos X? Que cuando yo tengo magnetita, pues está aquí, y el extremo, que es podrán observar todos los picos que tengo, que muchos de estos son de óxido de iterbio y óxido de iterbio y óxido de erbio, pero también me está generando oxidróxidos de hierro y óxidos de hierro que no son adecuados.
siendo la relación 2 y 3 en la cual yo tengo menos cantidad de estos óxidos y pues bueno, son las relaciones que me convienen utilizar mejor las tierras raras, ¿no? Una relación de 1:10, tal vez una relación de 1:1, ya una 20 me parece un poco excesivo, ¿no? Entonces, entre 1:1 y 1:10 yo puedo dopar mi magnetita para no generar estos dos óxidos que son dañinos para los sistemas biológicos. Ahora, como podrán observar, aquí les presento el tamaño de partícula, donde inicialmente aquí tenemos, bueno, como especie de cubo, y en las otras tenemos básicamente esferas, con un tamaño monodisperso de partícula bastante adecuado, y típicamente esferas, en todos los casos. A través de infrarrojo pudimos checar nosotros que tenemos óxidos de hierro, y están recubiertas las nanopartículas a través de grupos oleico y grupos amino. Lo que nos sugiere el análisis de infrarrojo es que este es el tipo de estructura covalente o fuerza intermolecular, si lo podemos poner así, en la cual la magnetita está unida al surfactante o al recubrimiento, que es el ácido oleico, este tipo de estructura que está así, aquí en resonancia. La ventaja de esto es que yo le puedo pegar fácilmente o puedo hacer un intercambio de ligantes de una forma muy simple. Entonces, eso es lo que nos sugiere infrarrojo. Ahora, las propiedades magnéticas, como podrán observar, en todos los casos tenemos un material superparamagnético, en todos los casos, prácticamente la remanencia es 0. Si hacemos un zoom, aquí el material sí se puede abrir un poquitito, pero es muy poquito, es prácticamente 0. Pero lo que observamos es una disminución radical en la magnetización de saturación. Esto pues obviamente es obvio, debido a que yo estoy disminuyendo el material magnético y estoy metiendo un material que no tiene una respuesta al campo magnético, que es el óxido de terbio y el óxido de herbio principalmente. Ahora, un análisis que se le hace mucho a los materiales magnéticos es la temperatura de bloqueo. Este análisis me va a permitir yo determinar si puedo utilizar un material magnético en aplicaciones biomédicas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esta temperatura de bloqueo? Lo que me dice es el máximo, es la temperatura mínima a la cual yo puedo manipular con un campo externo un material. Es decir, si me dice aquí que la temperatura de bloqueo es 125 Kelvin, el material mínimo tiene que estar a 125 Kelvin para yo poder mover sus momentos dipolares. Entonces, 125 Kelvin pues es una temperatura bajísima, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí me diera 293 grados Kelvin, pues ese material no me va a servir muchísimo, porque imagínense un material que a temperatura ambiente no lo voy a poder manipular con un campo magnético externo, pues no me sirve. Entonces, aquí le determinamos la temperatura de bloqueo a la magnetita, que nos dio 125 grados Kelvin, lo cual nos dice que efectivamente podemos utilizar este material en aplicaciones biomédicas. Ahora, estos son los espectros de emisión en los cuales podemos observar que podemos manipular o podemos controlar el tipo de emisión a partir de la concentración de tierras raras. Eso es algo que ya está bastante estudiado con matrices de zirconio, con matrices de itria. Sin embargo, bueno, también lo podemos hacer con matrices magnéticas, como en este caso con la magnetita. Ahora, lo más interesante de esto, y es a veces que es lo más importante que hemos hecho en el grupo, y ha sucedido en muchas ocasiones, y no me voy a comparar con nadie, pero ha sucedido, muchos de los, y lo han visto en la universidad, muchos de los avances o de investigaciones que van en una dirección, terminan en otra, por un error, o por un accidente, o por una coincidencia, ¿no?, del destino. Entonces, eso fue algo que nos sucedió curiosamente a nosotros. Nosotros lo que buscábamos, y todo lo que estaba hablando, es yo tener un material magnético y óptico a la vez. Pero sucedió algo interesante. Al momento que yo tenía, o que le medimos el calentamiento en una celda de hipertermia, sucedió algo muy curioso. La línea negra que ven aquí es magnetita, pura magnetita. Y la línea roja que está aquí, tenemos magnetita dopada en una relación 1:1 con iterbio-herbio. Entonces lo que observamos es que el calentamiento fue mucho mejor cuando nosotros teníamos el material dopado. Nosotros no estábamos buscando eso,
sin embargo fue el resultado que básicamente pues le dio el peso al trabajo. Es decir, aumentamos la posibilidad de aumentar el calentamiento en un sistema de hipertermia. La explicación que encontramos para eso, ahora sí, como decimos, ya después que tenemos el resultado, pues vamos a tratar de explicarnos por qué. Es un tanto lógica. ¿En qué sentido? Imagínense ustedes la magnetita, la estructura cúbica que les puse ahí anteriormente, el hierro 2, el hierro 3. Si yo tengo un material magnético, significa que es muy robusto. Es decir, yo necesito un campo magnético grande o muy intenso para yo poder mover esos momentos dipolares. Si yo tengo un material débil magnéticamente, pues con un campo, con un imán muy simple, lo puedo mover muy fácil. Ahora, ¿qué sucede si yo en su estructura de la magnetita, esa fuerza, esa vitalidad magnética que tiene, yo se la elimino dopándola con tierras raras que son materiales que no tienen respuesta magnética? Pues al momento que yo quiera rotarlo, pues va a ser más fácil y me va a liberar el calor. Obviamente tampoco puede ser excesivo. Si yo quito mucha magnetita, pues al final del día ese material pues no va a calentar. Entonces va a haber un momento óptimo en el cual yo puedo quitar magnetita y el material va a responder mejor a hipertermia. Entonces, ¿qué hemos hecho actualmente en el trabajo? Bueno, hemos jugado ya después con las formas y lo que hemos obtenido es que al yo dopar con iterbio-erbio también elimino defectos superficiales en el material, aumento la cristalinidad del material, se vuelve más magnético y al final del día me funciona mejor para hipertermia. Entonces, esta gráfica es la importante para nosotros, donde como podrán observar pues tenemos un aumento de 5.5 grados en prácticamente 75 segundos, que es un tiempo muy corto. Ahora imagínense ustedes, si parten de 36 grados, básicamente quedan en los 42 grados, pero en 75 segundos de mantener. Ahora aquí el reto es llevar en esos 70 y mantener la temperatura, que se quede ahí y en ese momento el tumor lo tenemos dañado. Entonces, las conclusiones, bueno, hemos hecho nanoestructuras magnéticas con propiedades ópticas de entre 5.1 y 7.6 nanómetros a través de la técnica de descomposición térmica. Aquí nada más se me pasó mencionarlo, que nosotros en material magnético pues hablamos mucho, ¿no?, de descomposición térmica. Sin embargo, lo curioso es que esta técnica fue desarrollada para puntos cuánticos, que era la plática de la doctora Sarara. Al final del día se iban a llevar algo de descomposición térmica el día de hoy. La otra es la magnetización de saturación de los materiales es mucho mayor, obviamente, cuando yo tengo una magnetita que cuando yo tengo la nanoestructura, debido a que el iterbio-erbio no tienen un momento total angular magnético. La relación, bueno, yo puedo controlar la emisión entre 2 y 10, incrementando el iterbio y el erbio. Ya cuando me paso de a 50% me genera el quenching, que yo ya no tengo, yo ya no veo una estimulación en el material, ya no veo cómo reacciona. Y yo puedo controlar el tipo de color a través del iterbio y el erbio, ¿sí?, siendo el rojo para una baja concentración y el verde para una alta concentración de iterbio. Y lo más interesante y la conclusión del trabajo es que el mejor comportamiento en el proceso de hipertermia fue utilizando una relación 2 molar en tierras raras, 1 a 1. Eso fue lo más interesante y como lo menciono, obviamente no lo pusimos eso en el artículo, pero como lo menciono, pues fue accidental. No estábamos encontrando ese tipo de situación. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor, por su presentación. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna? Bueno, muchas gracias, muy interesante la plática. Ahí nos mostraste una gráfica donde decías que llegabas hasta en 75 segundos al máximo valor de temperatura. Bueno, más bien veías como un incremento. Mi pregunta va en relación a los primeros comentarios que hiciste, porque decías, creo que para hacer un tratamiento térmico en una célula, creo que tenías que llegar a 45 grados. 42. 42 grados. Entonces, ¿qué relación tiene esto
eso? ¿Con eso? ¿O esa parte sí me...? Bueno, aquí nosotros medimos incremento porque muchas veces en los trabajos se parte la temperatura del laboratorio 25 grados y se llega a una temperatura N. Sin embargo, recordemos que estas partículas se van a utilizar en un sistema biológico donde estamos partiendo de 36 grados. Entonces, con este incremento de 5.5 grados, llegó a esa temperatura de 42. Por eso, bueno, creemos desde el punto de vista, es un punto de vista personal, que es mejor poner el incremento, porque ya no se deja, ya no es subjetivo. Porque también, esa es otra, y no la mencioné, si se pasa de 46 grados, quema todo, y ya no es bueno. O sea, yo no puedo calentar en exceso, tengo que ser ese pequeño rango nada más. Entonces también se vuelve complicado porque hay muchos materiales que uno los excita con cierta radiación y generan temperatura, pero el problema es que esas temperaturas a veces son muy altas. También se puede controlar, pero cuando uno tiene un rango de temperaturas muy amplio, pues es más difícil. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Usted nos mencionaba que de acuerdo a la técnica que utiliza sobre descomposición térmica, lograron obtener cubos y esferas. La pregunta es si los cubos y las esferas son de tamaño homogéneo o cuál es la diferencia entre ellos y si este método tiene el mismo comportamiento al sintetizar nanopartículas de oro y de plata. Muy buena pregunta. La situación es esta. Una vez me preguntaban que yo cómo explicaba que partiendo del precursor yo podía controlar el tamaño de partícula. Desafortunadamente ese tipo de respuestas van más con simulación molecular. Podemos entender ese tipo de detalles y desafortunadamente pues no tengo esa formación para explicarlo. Sin embargo, cuando yo hago cubos, esferas a partir de descomposición térmica, al final del día todas quedan homogéneas, también tanto cubos como esferas nos han quedado bastante homogéneas. Quedan órdenes de magnitud también similares, máximo 10 nanómetros, pero aquí lo interesante, que es lo que estamos haciendo actualmente con los cubos, es que los cubos todos son mucho más magnéticos que las esferas, y este calentamiento todavía se puede lograr en menos tiempo, que es lo que estamos haciendo actualmente. Ahora, siguiendo con la segunda pregunta, durante el doctorado, esta misma técnica la exploramos pero para plata y es el mismo principio, nada más que en este caso, pues tenemos que hacer toda la ruta sintética. Por ejemplo, cuando yo hago esferas a partir de acetilacetonato está muy fácil, me meto en mi página de Sigma Aldrich, pido mis reactivos y en 3 semanas me llegan y me pongo a hacer magnetita. Si yo quiero hacer cubos, tengo que hacer toda la ruta. Primero, si no tengo batir o nada, primero tengo que hacer reacción entre ácido oleico y hidróxido de sodio para que me dé el olato de sodio. Si lo tengo ahí está bien, que es un jabón básicamente. Posteriormente, el oleato de sodio lo hago reaccionar con cloruro de hierro, y ahorita lo voy a utilizar en la plata, con cloruro de hierro para formar el oleato de hierro. Y ese es el que hago la descomposición térmica y al final del día obtengo cubos. Si yo quiero hacer con plata, que es una reacción que ya hemos hecho, es yo parto de nitrato de plata con oleato de sodio para formar oleato de plata, y eso lo llevo a descomposición térmica y los resultados son los mismos. Partículas con una cristalinidad muy alta, partículas pequeñas y homogéneas, y con el oro será la misma. Podemos esta reacción estará jugando como queramos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿No? Bueno, pues ahora me voy a permitir entregar la presente constancia al doctor José de Jesús Ibarra por su valiosa presentación a nombre del Centro Universitario de los Lagos. Damos un fuerte aplauso, por favor.